Invitamos al ingeniero Luis Chivilches Ayala, que es director secretario del Consejo Departamental de Lima del Colegio Ingeniero del Perú, para las palabras de bienvenida y una breve reseña histórica del Colegio de Ingenieros. Muy buenas noches, damas y caballeros, colegas de la orden. Saludando a nuestro invitado de honor a esta conferencia, Javier Brioso, y la presencia de nuestro directivo, el ingeniero Burga, del capítulo de Ingeniería Civil. Colegas, estamos dentro del programa, continuando con el programa de la Semana de Ingeniería, el 51 años de fundación del Consejo Nacional y 26 del Consejo Departamental. Estamos en esta conferencia, si bien es cierto, hay otra conferencia en simultáneo en el Auditorio C. Por supuesto, no menos importante es esta conferencia, puesto que tenemos un distinguido expositor, el ingeniero Javier Brioso, sobre un tema tan importante como es el benchmarking en la industria de la construcción. Todos sabemos que en estos momentos hay un boom en el sector construcción, es uno de los pilares, ¿no?, de las fortalezas, digamos, del desarrollo de nuestro país, y creo que va a ser una buena ocasión. Y bueno, felicitamos a la comisión organizadora por haber escogido este tema. No somos muchos, pero sí creo que va a ser muy importante. Esperamos que más tarde podamos recibir más participantes. La verdad que todos los temas que se han propuesto son importantes. Quizás parte de nuestros invitados que en cierta manera, por razones de tiempo, hayan podido acceder al otro auditorio. Desde ya esperamos que esta conferencia va a ser magistral, con la experiencia y el conocimiento de nuestro distinguido invitado. Nosotros como colegio, bueno, estamos siempre mirando de cerca el tema de construcción, ¿no? Los aspectos de la 29090, los temas, ¿no?, que ahorita nuevamente se está analizando conjuntamente con los arquitectos, para mejorar la eficiencia en el tema de construcción, y también creo que ver de paso el aspecto del impacto ambiental, el impacto vial, por cuanto ustedes comprenderán que a veces cuando se construye un edificio y hay ¿no?, cada vez van a haber mayor demanda de servicios de energía eléctrica, ¿no?, de agua, alcantarillado, etcétera. Entonces, también va a haber un impacto urbano que no se ha considerado en muchos casos, en el caso de, ¿no?, la viabilidad, el estacionamiento, el ingreso, salida de personas, etcétera. Entonces creo que seguramente nuestro distinguido nos va a comentar. Y bueno, como benchmarking entiendo que también va a ver cómo está la oferta, seguramente, ¿no?, la oferta de la construcción en nuestro país, y que mejor conozcamos de cerca cuáles son algunas de repente herramientas para poder tener una decisión más objetiva para hacer una inversión en el tema inmobiliario, ¿no? Bueno, saludamos también a la presencia de nuestro exdecano departamental, el ingeniero Francisco Aramayo, a quien invitamos a acompañarnos en la mesa. Si gusta, ingeniero, por favor. Eso también tema, es un gusto y un plácito verlo, ingeniero, que nos visite. Muchas gracias por estar presente. Bueno, vamos a empezar entonces con la conferencia. Entiendo que el ingeniero, usted va a leer la vida, el resumen del ingeniero, y nada más que como parte de la directiva aperturamos esta conferencia magistral denominada Benchmarking en la industria de la construcción. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Chivilches.
Bueno, ya vamos a empezar esta conferencia tan importante para los proyectistas, para los constructores, en todos los ámbitos, en todos los aspectos de la ingeniería. Es algo muy importante y lo va a dictar justamente el ingeniero doctor Javier Brioso Lescano. Tenemos que decir muchas cosas de él, lo hemos resumido, para decir que es un ingeniero civil de la Universidad Católica, máster en consultoría de construcción por la Universidad Politécnica de Madrid, egresado del doctorado y candidato a doctor en construcción, beca UPM, Banco Estander Central Hispano y magíster en gestión y dirección de empresas constructoras e inmobiliarias, MDI PUCP, Pontificia Universidad Católica del Perú. También es autor de investigaciones, ponencias y artículos especializados, expositor en diversos congresos nacionales e internacionales. Debemos decir también que es miembro del Comité Técnico Especializado en la norma G050 de seguridad durante la elaboración del Reglamento Nacional de Edificaciones, miembro del Comité Técnico Especializado en la norma técnica de metrados de edificaciones y habilitaciones urbanas, profesor asociado y coordinador del área de construcción de la sección Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor del curso Gestión LEAN en la construcción de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, coordinador y docente de la Diplomatura de Especialización en Prevención de Riesgos Laborales en la Construcción de la Universidad Católica del Perú, representantes también de dicha universidad en el capítulo peruano del LEAN Construction Institute. Sin más preámbulos, entonces, dejamos con ustedes al ingeniero doctor Javier Brioso Lescano, con el aplauso de ustedes. Ingeniero Luis Chivilches Ayala, director secretario del Consejo Departamental de Lima. Ingeniero Francisco Aramayo, exdecano del Consejo Departamental. Ingeniero Alejandro Burga Ortiz, vicepresidente del capítulo de Ingeniería Civil. Distinguidos funcionarios, ingenieros, colegas, asistentes, familiares. Primero, agradecer la invitación del Consejo Departamental de Lima y del capítulo de Civiles para exponer un tema que considero relevante, actual, en el marco de estas celebraciones de estos 51 años del Consejo Nacional y 26 del Consejo Departamental de Lima. Reciban el nombre, por mi intermedio, el saludo de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica y sin más preámbulo voy a iniciar la disertación que tiene como título el benchmarking en la industria de la construcción. No sé si por favor me puede apagar la luz. Sí. Bien, voy explicando más o menos el objetivo de esta conferencia. Lo que intenta es, en resumidas cuentas, demostrar la importancia de los indicadores, la definición precisa de estos indicadores en la industria de la construcción para poder compararnos, para poder fomentar la mejora continua a nivel no solamente de la empresa, sino para poder compararnos con otras empresas del ramo. O sea, saber cómo mediante la definición y el uso correcto de los indicadores más relevantes en todo el sistema de la producción y calidad de una empresa constructora inmobiliaria puede desarrollarse, puede saber, puede medir si va mejorando, si pudo haber ganado más, reconocer la oportunidad de mejorar sus costos y sus precios y poder compararse con otras empresas. ¿Sí? Bien, para ello, como un primer punto,
creo que es conveniente describir muy a grosso modo cómo está el sector de la construcción en el país en los últimos años. Justo antes de empezar la conferencia comentaba con unos colegas acerca de cómo nace una empresa constructora inmobiliaria en los tiempos actuales del boom, ¿no? Muchas de las empresas, lo que nacen, surgen por un sentido de oportunidad empresarial de diversificación de riesgos, que ven fierros por todos lados, sospechan de que es un buen negocio lucrativo y luego empiezan a constituir una empresa inmobiliaria constructora, ¿no? Sobre la base de escribir en registros públicos, luego contratar un equipo de profesionales como puede ser el arquitecto proyectista, sus ingenieros civiles, sanitarios eléctricos, comprar terrenos, hacer un diseño, presentarlo al municipio, demoler y empezar a construir. Y ellos sospechan que pueden ganar. Y como definitivamente ganan, ¿no? Porque ahora, por la oferta y demanda, lo que falta preguntarse es cuánto voy a ganar, 20, 10%, 15%, 30%. Y en ese devenir de estas empresas nuevas constructoras, porque las ya consolidadas sí tienen un know-how, vemos situaciones como las que vamos a ver en las fotos, ¿no? Empresas que tienen procesos constructivos no muy optimizados, con maquinarias tales como mezcladoras, mala distribución de los acopios, de los encofrados, ¿no? Quizás malos planeamientos con respecto a los vaciados por una cuestión de accesibilidad, ¿no? El concreto premezclado que llega mediante grúas torre a colocarse en las zonas inaccesibles, lo que puede producir tiempos de espera y no optimización de recursos de las cuadrillas al momento de los vaciados. ¿No? Esto también se repite y mucho en el boom de la construcción, el uso del concreto premezclado, el uso correcto de los proveedores, la planificación de cómo llega ese concreto a colocarse en la obra, ¿no? Mediante bombas, como lo vimos hace un momento, mediante grúas torres y cubas o depósitos, y la planificación, ¿no? Que incluye no solamente los aspectos de producción, de encofrado, sino también de seguridad, todo integrado en uno, hace que estas empresas logren su cometido, ¿no? El objetivo de estas empresas es, en un año y medio, concluir la obra, con lo cual demuestran que son eficaces. Pero, de los procesos constructivos que vemos, es posible que no sean eficientes, ¿no? Porque el concepto de eficiencia es diferente al concepto de eficacia, ¿no? El objetivo de hacer una obra en año y medio, 2 años, venderla íntegramente y tener un 30-35% de utilidad, que es eficacia, debe ir de la mano de una intención de ser lo más eficaz posible. Y para ello, la optimización del uso de los recursos para tener metros cúbicos de concreto con la menor cantidad de horas hombre, de la menor cantidad de uso de herramientas, del menor uso de equipos, lo que a la larga se va a traducir en un mejor costo de construcción y por ende una mayor utilidad en este mundo tan competitivo, es lo que toda empresa debe aspirar, ¿no? Para eso se necesita indicadores. Un sistema de gestión que permita que todos estos procesos internos para la construcción de las edificaciones de pleno boom inmobiliario, que hacen que los inversores apuesten por estos proyectos, ¿no? Y sospechan ellos que van a ganar, ganan, pero de pronto no saben cómo, si pudieron ganar, perder, si perdieron, no perdieron, cómo pueden optimizar aquello, ¿no? Entonces vemos situaciones cotidianas de centros de acopio con faltas de seguridad, malos procesos constructivos. Dentro de lo mal que puede ser la operación planeada, también hay aspectos contractuales de seguridad y medio ambiente que se deben de cumplir, ¿no? Las obras no tienen mucho espacio y entonces la mala distribución de los centros de acopio, almacenes, falta de taquillas, falta de vestuario también pueden influir en la motivación del personal, ¿no? Y disminuir los rendimientos, ¿no? El uso adecuado de encofrados, la mala planificación de los accesos de la oficina, son aspectos que impactan sobre la producción de las obras
y que si no sabemos cuáles son los indicadores precisos para que estos procesos y procedimientos puedan ser medidos, pueden ser comprobada su eficiencia, y para poder compararnos de la semana 1 a la semana 5, de la semana 5 a la semana 10 de una obra, de la obra 10 a la obra 13, a la obra 15 de la misma empresa constructora, y poder compararme con otras empresas del ramo similares a lo que yo hago, ¿no? O sea, hacer benchmarking en buena cuenta, y por qué no compararme con empresas constructoras de otros países más avanzados que tienen, o de repente que tienen las mismas prácticas, y nosotros queremos llegar a los indicadores de las empresas de Chile, las mejores empresas de Chile, de Brasil, no, de Colombia. Y entonces necesitamos esas herramientas, esos indicadores y un sistema que me permita medir correctamente aquellos de manera indubitable, y pueda también ver los aspectos de organización de la obra, optimización de los recursos, tanto humanos, materiales, de equipos, de espacio, de implementos de seguridad, y no ver obras como las que estamos presenciando en las fotos, ¿no? Que representan en buena cuenta la situación promedio. O sea, no pretendo decir que todas las obras del Perú están así, obviamente las mejores tienen las mejores prácticas, pero nadie, creo que de los presentes me podrán negar que las fotos que estamos viendo representan una situación promedio cotidiana de lo que se ve en las obras de Lima y de la costa que están arrastrando el boom, ¿no? Con obreros que hacen de todo un poco, sobre todo en la fase de acabados, ¿no? Donde ya sin uniformes se dedican a hacer los respectivos trabajos de masillado, lijado y drywall. Y entonces, observando este panorama que hemos visto acerca de los procesos constructivos que imperan en las obras y que ganan, porque no les queda la menor duda que ganan. O sea, en ese desorden, en esa maraña de falta de organización, de falta de medición de procesos, si no solamente son indicadores macro, ¿no? Lo que pueden ellos suman, esas empresas, y no se pueden, a lo sumo, llegarán a compararse a sí mismas por costos reales, por metro cuadrado, pero pierden muchos conceptos que vamos a discutir a lo largo de la conferencia de hoy, que son simples, puntuales, precisos, pero que les va a permitir mejorar y compararse con otros. Entonces, el sector de edificaciones de la industria de la construcción representa un porcentaje significativo del PBI, pero pese a esto, como hemos visto, que se caracteriza por ser todavía artesanal, uso intensivo de mano de obra, un nivel de industrialización bajo a nivel nacional, ojo, no estoy hablando de las mejores empresas constructoras, con uso intensivo de mano de obra, bajo un elevado desperdicio de recursos. En definitiva, se caracteriza por tener un atraso y tener una calidad y de productividad aún deficientes. Nadie niega que las empresas que hemos visto ganan, ¿no? Por una cuestión coyuntural de oferta-demanda y que tiene que ver mucho con especulación. Lo que estamos viendo ahora es que esas empresas podrían mejorar y ganar aún más de lo que ahora están ganando, ¿no? Entonces, una consecuencia directa de esta situación es el elevado nivel de desperdicio de recursos de toda índole, humanos, energéticos, materiales, financieros. Para que una industria pueda progresar, debe empezar por saber en qué estado se encuentra, y una forma de lograr este objetivo es a través de indicadores de productividad y calidad que permitan conocer el desempeño de una empresa y del sector en general. El sector de la construcción se caracteriza por tener pocas barreras de entrada, que ya la quisieran tener otros países, ¿no? No se necesita de una gran inversión para poner en funcionamiento una empresa inmobiliaria constructora, originando que el sector sea heterogéneo y complejo por el tamaño de sus empresas, pequeñas, medianas, grandes, dependiendo de cuál es el arranque, ¿no? En las obras privadas basta con tener capital y se puede iniciar una obra comprando 2, 3 terrenos, y entonces esta complejidad y heterogeneidad del tamaño de las empresas y el nivel de calificación hace que el nivel de la calificación de las empresas sea también heterogéneo, porque hay empresas que nacen cada día. Hoy, en este momento, están haciendo un empresario constructor. Está viendo el boom y se está preguntando, como empresario,
con dinero, con capital, viene de otro rubro, diversifico el riesgo y ve fierros por todo Lima, por todas las ciudades importantes, Trujillo, Chiclayo, y entonces se le prende el foquito y dice, voy a invertir en construcción. Entonces, estas pocas barreras de entrada hace que esta industria, donde el cliente elige su producto basándose principalmente en el menor precio, origina una elevada competencia, ¿no?, entre las empresas y consecuentemente el margen de utilidad puede ser reducido. Según Porter, en este tipo de industrias, por lo general el progreso es restringido. La mayoría de veces empresas que invierten en programas de mejoramiento operacional y de calidad compiten con empresas de muy baja calificación respecto de la forma con que gestionan sus obras. Y esta situación puede colocar a las empresas que se preocupan por la calidad de su producto a competir con otras que no lo hacen y que no ofrecen muchas garantías de la calidad de sus productos. Entonces, en ese entorno, los indicadores de productividad y calidad nos permitirán conocer el desempeño de una empresa. Los indicadores consisten en expresiones cuantitativas que representan una información obtenida a partir de la medición y evaluación de una estructura de producción, de los procesos que la componen y de los productos resultantes. Estos constituyen una herramienta gerencial de extrema importancia para una empresa, ya que pueden servir para controlar el avance y tomar acciones correctivas, comparar los rendimientos reales con los rendimientos considerados en el presupuesto, evaluar la eficiencia de nuevos métodos o tecnologías, tener una base de datos de rendimientos reales de la empresa para las siguientes obras, hacer proyecciones de pérdidas o ganancias, mejorar continuamente, y el 7, que es el punto en donde creo que estamos más flojos actualmente en nuestro país, que es compararse con otras empresas. Establecer benchmarks para hacer benchmarking, ¿no?, compararse. Pero solamente podemos comparar lo que se mide de manera homologada, de manera similar. Entonces, en los últimos años, el número de empresas del sector preocupadas por el tema de calidad y productividad ha aumentado, pero todavía son pocas en comparación de las que hay. Repito, cada día, cada semana, a alguien se le está ocurriendo crear una empresa. Y hay pocas barreras de entrada, al contrario, el Estado fomenta la aparición y el surgimiento y le da todas las facilidades y le intenta dar más todavía para constituirse, y no solamente a nivel de empresarios peruanos, no hemos visto y somos testigos de una prácticamente, no sé si llamarlo invasión, como dijo por ahí un colega, pero vienen un montón de extranjeros, ¿no?, de ingenieros, inversores, proveedores de países, ¿no?, tanto de América del Sur como de Europa principalmente, y entonces se constituyen y en poco tiempo ya están operando en nuestro país, y cada uno tiene la forma y sus indicadores, pero no necesariamente se pueden comparar con las otras empresas. Entonces, estos indicadores pueden llevar, si no están bien definidos, a conclusiones erróneas al comparar sus obras, lo cual se agravará al compararse con otras empresas del ramo. En países vecinos, como Brasil, Chile y también Colombia últimamente, existen mayores fondos para la investigación y el número de trabajos relacionados al tema es considerable, porque existe una gran preocupación tanto académica como empresarial de obtener indicadores y hacer benchmarking, ¿no? El camino es aglutinar a las empresas constructoras mediante los colegios profesionales, mediante reglamentos y normativas de soporte del Estado y el aval académico que las universidades en ese sentido terminan de cerrar el triángulo, ¿no?, para efectos de propender indicadores, medirlos y las mediciones que hacen las empresas validarlas en el campo académico, que es como se hace en todo el mundo, y el Perú no va a ser y no debería ser diferente a los demás países en donde están liderando. Por poner un ejemplo, ¿no?, en Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, con el Centro de Excelencia GEPUC para efectos de indicadores. En Brasil hay varios, en especial hay uno del grupo NORIE, del doctor Carlos Formoso, de la Universidad Federal de Río do Sul, entre otros centros que intentan de alguna forma aglutinar a las empresas, proveedores y todos los que quieren hacer benchmarking.
Aún las empresas nacionales que utilizan sistemas tales como los que propugnan el Project Management Institute, el Lean Construction Institute, entre otros, usan indicadores definidos de diferente manera. O sea, hay empresas que usan estos sistemas que son de última, son buenas empresas, pero como los definen de manera diferente, no pueden compararse entre sí. No pueden hacer benchmarking entre ellas. En el ámbito nacional, hay el que lideró estos temas de benchmarking, porque como lo vamos a ver después, los porcentajes son un tipo de benchmarking cuando lo relacionamos a un concepto, fue el doctor Virgilio Guío, ya fallecido, estudió conmigo Virgilio en la Universidad Católica, y él en el año 99 y 2000 levantó información de en 50 obras, fueron publicadas los resultados en el año 2001, y demostró que en promedio de esas 50 obras que levantó información, que ya vamos a describir en un momento cómo lo levantó, el 28% del tiempo los obreros ejecutaban trabajos productivos. Solo el 28% del tiempo. Posteriormente, en otras investigaciones similares en nuestro país, ¿no?, del año 2003, 2006, 2008, inclusive muchas empresas miden esto como parte de su know-how, llegan a valores de órdenes de magnitud 28, 30, 35, 29 en las obras. Entonces esto confirma el grado de atraso y desperdicio de nuestro sector, por lo que existe una necesidad de establecer indicadores de calidad y productividad a través de una metodología que permita a las empresas obtener esta información de una forma correcta y útil. Este sería el primer paso para poder evaluar en qué estado se encuentra la empresa, poder compararnos y comenzar a tomar acciones correctivas. Entonces, como he nombrado a Virgilio, y creo que este es un concepto que está entrando con bastante fuerza y no hay empresa constructora ahora que no hable acerca de tipos de trabajo y desperdicios. Entonces vamos a hablar de la clasificación del trabajo según las actuales teorías de las líneas de producción o de Lean Construction o de gestión de producción que han entrado con fuerza en nuestro país. El trabajo, que son adaptaciones, dicho sea de paso, de la Lean Manufacturing, ¿no?, que la ingeniería industrial toma como pauta para sus líneas de producción, y eso se ha intentado adaptar a la construcción. Los tipos de trabajo se pueden dividir en tres categorías: trabajo productivo, contributorio y no contributorio. El trabajo productivo en general es el trabajo que aporta en forma directa a la producción, genera un avance, por ejemplo, colocar ladrillos, instalar acero. En cambio, el trabajo contributorio es aquel que debe ser realizado para que pueda ejecutarse el trabajo productivo. No genera avance, pero es necesario, se debe hacer. No aporta directamente valor. Algunos autores lo consideran una pérdida de segunda categoría. Por ejemplo, transportar ladrillos dentro de una obra es un trabajo contributorio. Lo ideal es disminuir este transporte de ladrillos, ¿no? O sea, diseñar la operación de tal forma que los transportes internos, los acarreos, sean tales que sean los mínimos. La preparación de la mezcla, ¿no?, la preparación de los materiales, las previas antes de colocarlos y valorizar propiamente dicho, también se considera un trabajo contributorio. Un trabajo no contributorio, en cambio, es aquel que no genera avance y tampoco es necesario. Actividades que no son necesarias, que tienen un costo y caen directamente en la categoría de pérdida de primer orden. Por ejemplo, ¿no?, los tiempos de espera. Y entonces ustedes dirán, no, pero el ser humano fisiológicamente tiene que descansar, y efectivamente sí lo es. O sea, el ser humano no es una máquina, ¿no? Todos respondemos a una fisiología que nos hace trabajar, que nos hace hacer cumplir nuestra labor, de manera tal que si yo a lo largo del tiempo veo las actividades que hace cada obrero de cada cuadrilla, no podré determinar, en el minuto 1 está haciendo un trabajo productivo, en el minuto 2 un trabajo contributorio, pero siempre dan minutos en donde hagan trabajo no contributorio, tiempo de espera, descanso fisiológico y así.
La idea es que ese trabajo no contributorio sea el mínimo razonable, porque no podemos tener en las obras, según los ratios internacionales, trabajos no contributorios de 50%, 60%, ¿no? Y solamente 10% de trabajo productivo. Y entonces eso sería inaceptable. Y eso puede responder a una mala planificación de un proceso para la cuadrilla, que hace que el obrero esté esperando que venga la cuba del concreto para el vaciado de un techo con grúa torre, ¿no? Y entonces esos aspectos son trabajos no contributorios, trabajos rehechos también, ¿no? Por un deficiente sistema de control de calidad interno en la obra, no he podido medir la calidad de los procesos, sino que después hemos constatado que se tenía que hacer una reparación o demolición, y este tipo de pérdida entonces es el indeseable. Y esto viene junto a los desperdicios que definió el ingeniero Teiichi Ohno en el sistema Toyota, en el Lean Manufacturing, que son sobreproducción, esperas, transporte, sobreprocesamiento, inventarios, movimientos y defectos. La idea es que mediante mi organización de la obra, estos 7 tipos de desperdicios vayan a la baja, y si no, se tienen que eliminar. Por lo menos deben de intentarse que sean lo menores posibles. Producir más de lo que demanda el cliente es de las peores formas de desperdicio, porque genera otra forma grave de desperdicio, que es el inventario. Los tiempos de espera, el tiempo durante un proceso que no agrega valor, el tiempo de espera de materiales, de información, de máquinas, de herramientas, cuellos de botella que paran a la línea de producción y que hacen que los obreros estén parados esperando poder trabajar, ¿no? Transporte, mover material más de lo necesario, incluye ubicar las cosas en lugares temporales. Eso también es indeseable. La idea es aplicar más el just in time. Llega el material, se coloca, si no en el sitio donde se va a poner, lo va a poner la cuadrilla. Inclusive ahora pues se está propendiendo. Justo unos colegas de Graña y Montero me estaban explicando los ratios que tienen en las edificaciones de acero dimensionado. El acero dimensionado está entre 70 y 80% del acero total de la obra en las obras de edificación, y lo que llega, se busca que justo llegue en el día y en el momento preciso para colocarlo en su sitio, con lo cual este material no tengo que ubicarlo en un punto intermedio y luego de ahí trasladarlo, ¿no? El sobreprocesamiento, ¿no? Mayor trabajo el necesario por formatos, inspecciones, control de calidad, etc. Y entonces esto es lo más difícil de identificar y eliminar. La idea es trabajar con el mínimo que sea eficiente. Inventario, acumulación de productos y materiales de cualquier parte del proceso, genera otro tipo de desperdicio, no esperas y transportes. O sea, los esperas, transportes y los inventarios son primos. Casi siempre cuando hay uno, aparece el otro. Movimientos superfluos, ¿no? Cualquier movimiento que no es necesario para completar de manera adecuada una operación o actividad puede ser de personas como de máquinas. Eso también era una consigna del ingeniero Ohno de eliminarlo. Y él decía de manera radical que, bueno, y los trabajos rehechos, ¿no?, ya antes explicados, que todo es desperdicio hasta que se demuestre lo contrario. O sea, era la frase del ingeniero Ohno, ¿no? Y más o menos resumido en un gráfico, ¿no?, la sobreproducción, los defectos, las esperas, las reparaciones, los transportes, los excesos de inventario y los movimientos superfluos son las 7 tipos de pérdidas que debemos de intentar eliminar, sea el sistema, sea cual sea el sistema que yo use para mi ejecución de obras de edificación. La cuantificación de las pérdidas no es algo nuevo. Desde el año 93 ya hay publicaciones sobre ella. El doctor Claudio Picchi, en Brasil, midió el costo total mediante una metodología. Bueno, ya cuando hablamos de estadísticas de Picchi, hablamos de un ingeniero doctor que está a nivel de postdoctorales, ¿no?, y que hace investigación en la industria brasileña, y concluyó que el 30% del porcentaje total del costo de las obras se debían a pérdidas entre costos debido a atrasos, reparaciones y retrabajos, dosificaciones no optimizadas, pérdidas por mala calidad, sobreespesores de mortero, restos de materiales, reparaciones de obras no entregadas y proyectos no optimizados. Con lo cual, ¿no?, demuestra que si no hay un buen sistema
de control de proyectos, este va a generar pérdidas por no medir justamente aquellos indicadores, ¿no?, que nos permite mejorar. Teóricamente, entonces, según esta estadística de Piqui, por cada 3 edificios similares se puede construir uno adicional aproximadamente. Eso es teóricamente, ¿no?, porque sabemos que las pérdidas, tal como están ahí, siempre van a ser un porcentaje, pero no tan alto, ¿no?, como el 30, como lo determinó Piqui en su investigación. Ahora, sobre la optimización de los procesos, entonces, si nosotros medimos el trabajo productivo, contributorio y no contributorio, deberíamos de tener, para medirlo, un procedimiento estándar para poder compararme con otra empresa. ¿Por qué? Porque ahí está el ejemplo más sencillo de benchmarking. Una empresa dice, bueno, yo tengo para mi edificación 28% de trabajo productivo. Otra empresa dirá, yo tengo 30, otra 40, y luego cuando revisamos la metodología podemos concluir de que son diferentes. Pero para todos los casos, sea la metodología que yo use para definir el trabajo productivo, contributorio y no contributorio, yo buscaré que la porción verde del pie aumente y que todo lo demás, el trabajo contributorio y no contributorio, se reduzca o elimine. Entonces se necesitan herramientas para poder ver este desperdicio. ¿Cómo optimizamos los procesos entonces? Para mejorar la productividad, para ello podemos reducir los recursos utilizados en un proceso específico o incrementar la producción del proceso bajo los mismos recursos. Para ello debo hacer un análisis detallado de cada proceso mediante el uso de algunas herramientas de ingeniería industrial, tales como carta balance o medición del nivel general de actividad. Estas dos son de momento las más usadas a nivel de obras de empresas constructoras que fomentan la mejora de la gestión de producción. Entonces, si sospechan, aquí hay algo que puedo mejorar, lo primero que va a hacer es una medición del nivel general de actividad. La segunda opción es la carta balance, y hay otras herramientas adicionales, pero que todavía no están entrando, todavía no se usan de manera incipiente en nuestro país, pero estas dos ya se podrían decir que son de uso frecuente en las empresas que usan estas herramientas. Entonces, estas técnicas de muestreo permiten establecer una base numérica para tomar decisiones. El objetivo es detectar y reducir trabajos no contributorios, las esperas, viajes con manos vacías, tiempos ociosos, etc. Interferencias con otras actividades, el uso inadecuado de recursos, ¿no?, mediante esta técnica muestreo voy a identificar. Y la primera, como se ha definido, es el nivel general de actividad. Es una foto el nivel general de actividad que indica cómo se está usando el tiempo de la mano de obra distribuido en las 3 categorías antes definidas, ¿no?, del tiempo productivo, contributorio y no contributorio. Es aplicable a toda la obra o por frentes de obra. Estadísticamente, según el doctor Alfredo Serpel, de Chile, se requieren tomar 384 registros para tener una confiabilidad del 95%. Y entonces tenemos que, si yo voy a una obra a las 11:30 de la mañana, en fase de estructura, supongamos que se está haciendo excavación, muros anclados, etc., y a las 11:30 voy solo o con un personal entrenado previamente, este personal barre y a los 100, 200, 300 obreros que hay en la obra, según sea el volumen que tenga, voy a ver qué están haciendo, ¿no? Y según lo que estén haciendo, transporte, limpieza, dando instrucciones, preparando materiales, haciendo mediciones u otros, yo le voy a asignar a lo que está haciendo en ese instante la categoría de trabajo productivo, de trabajo contributorio y no contributorio. Luego lo sumo, saco porcentajes y tengo el famoso trabajo productivo de 16%, contributorio 35% y no contributorio 49%, lo que es un 100% de la visita que se hizo el día 31 de agosto de 2000 a las 11:30 y que culminó a las 2:30. Evidentemente esto es insuficiente para poder sacar un verdadero ratio, sacar conclusiones sobre el trabajo productivo. Es una brisa, es un indicador que me da una idea, que evidentemente yo lo compararé con la misma fase de la edificación, porque yo no puedo comparar movimiento de tierras con vaciado de concreto con acabados, ¿no? Eso evidentemente me puede dar un global de trabajo productivo, contributorio y no contributorio, pero, repito, no veo el desmenuce de cada cuadrilla. Para el desmenuce de cada cuadrilla
se necesitan hacer cartas balance, como lo veremos en la siguiente diapositiva. Pero, hablando un poco de los niveles generales de construcción de edificaciones, las estadísticas que midieron Virgilio Guía en el 2000, aquí se acabó la batería, bueno, Virgilio Guía en el 2000 midió trabajo productivo 28%, contributorio 36% y no contributorio 36%. Botero en Colombia en el 2002 midió trabajo productivo 49%, un porcentaje bastante alto. En Chile, Serpel midió en el 95 47% y en el 2002 38%. ¿Por qué midió menos? Y es ahí donde vamos a discutir un poco. Estos trabajos productivos que se miden dependerá pues de la organización de la obra, de qué tan afianzados estén los procesos de cada empresa. No necesariamente se han medido en la misma empresa. Estos se responden a investigaciones de profesionales que por la vía de la consultoría o por la vía de la universidad que va y mide en las empresas sus indicadores, llegan a estos resultados. Y entonces hay que tener cuidado también porque puede ser que los trabajos productivos estén definidos, algunos de ellos diferentes, y sean contributorios para otra empresa, y para una empresa el contributorio puede ser productivo. ¿Por qué? Porque no hay, de momento, al menos en nuestro país, una publicación que permita hacer benchmarking sobre estos temas. Entonces, para verlo esto de una manera más macro, con la definición de la carta balance, que hemos dicho que es muy usada en la ingeniería industrial y en empresas de edificaciones, permite describir formalmente un proceso de construcción, comentar el método usado, obtener información de rendimientos, diseñar el tamaño óptimo de las cuadrillas, y que esta carta de balance, que es el estudio detallado del sistema productivo de una cuadrilla, y cuyo objetivo también es medir la eficiencia del método constructivo empleado más que la eficiencia de los obreros o los equipos. Porque muchas veces los obreros o equipos hacen trabajos no contributorios, no por su culpa, sino porque se diseñó mal la operación y la cuadrilla puede tener buenas partes del tiempo con trabajos no contributorios, y entonces esta herramienta me permite ver más la cuadrilla que la otra, que era más bien una foto de un momento. Y entonces aquí vemos un ejemplo en donde para concretos elementos horizontales, siendo el eje vertical la representación de la unidad de tiempo, la unidad de tiempo usualmente está en minutos, ¿no? Se miden por minutos, pero esto es solamente un ejemplo teórico, después vamos a ver un ejemplo real. Y entonces en las abscisas vemos que hay 8 obreros, ¿no? 8 obreros que están definidos según la nomenclatura de ayudante al peón, de B de volante al oficial, y A de albañil a nuestros operarios, ¿no? Entonces se ha medido a lo largo del tiempo si están haciendo trabajos no contributorios, contributorios y productivos. No, los productivos son justamente vaciar, frotachar, vibrar, arreglar y ampliar. Y entonces se puede concluir de este análisis que los tiempos productivos de 2 de ellos, el ayudante número 2 y el albañil 4, que están en rojo, estos son los trabajos productivos, calzan aproximadamente con los trabajos no productivos de los otros 4, del ayudante 1 y de los albañiles 1, 2 y 3. Como calzan, uno podría hacer una pequeña conjetura, que es, siendo los trabajos productivos que calzan aproximadamente con los no productivos de los otros obreros, alguien podría pensar, bueno, vamos a eliminarlos, por decir algo, están sobrando aquí 1 o 2 trabajadores. Y entonces se podría concluir que la cuadrilla quizás pueda pasar de 8 a 7, de 8 a 6 personas, si es que el proceso constructivo así lo permite. La otra es que si hay demasiado trabajo no contributorio, ¿cuál es el cuello de botella? ¿Qué es lo que está haciendo que los obreros estén la mayor parte del tiempo parados, esperando? Y eso es lo que no vemos en el otro método del trabajo no contributorio, ni las empresas constructoras actuales lo ven tampoco. Cuando construyen, cuando ganan, igual ganan su 30-40% de margen al vender, pero que podría ser más si es que hiciera algunas mediciones de este tipo.
Entonces es recomendable, después de adoptar una decisión, como por ejemplo eliminar uno o dos, reacomodar, cambiar de categoría, puede ser que un operario esté haciendo demasiado trabajo no contributorio. Entonces, ¿para qué voy a necesitar un operario ahí? Mejor pongo un oficial, un peón, si no hace trabajo productivo. Cosas así se pueden concluir de estos análisis. Y entonces, para seleccionar en qué actividades yo hago cartas de balance, tengo estos parámetros, que tengan una gran incidencia, que sean repetitivas, que sean críticas, que tengan mala productividad. Y entonces concluimos de solo ver esto, que si hay un edificio que tiene, por decir, 4 sótanos y 20 pisos, y de una empresa recién le está entrando a estos conceptos, de repente le convenga hacer una línea de balance de inicio, ¿no? Para las cuadrillas, para saber cómo van. Y ni qué se diga de los grandes bloques de vivienda que se están haciendo en 3, 4, 5 fases, 3, 4 torres, en donde prácticamente todo es repetitivo y hay una línea de producción clarísima. Y entonces convenga, como es una gran incidencia, son repetitivas y críticas, y yo recién voy a entrar a estos temas, hacer mediciones de carta de balance tales como las que vamos a ver en este ejemplo. Como ejemplo he escogido un encofrado de muro losa. Para ello se tiene un edificio de 5 pisos con muros íntegramente de concreto de 10 centímetros de espesor y una sola malla de acero. Las losas también son de 10 centímetros de espesor con una sola malla de acero, ¿no? Esos famosos muritos y lositas de 10 centímetros, acero en malla, ¿no? De utilidad, que está de moda y que son bastante lean, o sea, claramente se puede diseñar, se puede programar con tren de actividad según una línea de producción. Entonces, se usa el acero dimensionado y el encofrado de aluminio que permite encofrar muro y losa como una sola unidad, para intentar el vacío monolítico del muro y la losa en un día. Para ello, para efectos del encofrado del muro losa se usa un auronto montable y vamos encofrando con estos paneles de aluminio especiales que se pueden, entre los encofrados verticales y horizontales tienen los accesorios para estar según las luces, ¿no? Debidamente unidos, y si la luz es muy grande ponerle los puntales correspondientes, ¿no? Tienen sus respectivos accesorios de acople, los encofrados, los cuales se deben de poner y quitar en el momento preciso. Entonces, para efectos del ejemplo, vamos a suponer que la cuadrilla que va a encofrar el sector de muros y losa, porque eso se ha dividido por sectores, la cuadrilla está conformada por 4 obreros, que son dos operarios y 2 peones. El obrero 1 es operario, el obrero 2 peón, el obrero 3 peón y el obrero 4 operario. Y la empresa, como no tiene información, no hay una publicación en el Perú y solamente ha leído el concepto de trabajo contributorio, no contributorio y productivo, ha decidido definir, o por ahí ha visto una publicación, pero de repente esa publicación no dice lo mismo de otras, que el trabajo productivo, el trabajo contributorio y no contributorio para esta actividad en encofrado de muro losa es la siguiente, y la leemos ahí: colocación de planchas en losa, colocar los accesorios en losa, colocar planchas en muros, colocar los accesorios en muros, colocar la alineadora o rigidizadora del encofrado y colocar los puntales son netamente trabajos productivos, TP, los amarillitos. Los trabajos contributorios serán retiro de los accesorios, recibir o dar instrucciones, retiro del alineador, transporte del material, retiro de la plancha, búsqueda de accesorios, retirar las planchas, aplicación del desmoldante, limpieza de encofrado, son trabajo contributorio. Y el trabajo no contributorio son los viajes improductivos, las esperas, los trabajos rehechos o los tiempos ociosos. Eso lo ha definido la empresa para esta variante 1 de definiciones, pero ya deben estar con el bichito de que de repente alguno de los presentes puede definir el trabajo contributorio, algunas de ellas como trabajo productivo. Porque yo les digo una cosa: para yo valorizar un metro cuadrado de encofrado, le tengo que poner el accesorio, el cerrojo, ¿no es cierto? Los cerrojitos, las piecitas, las tuerquitas de los pernos pasantes con su tubito PVC, pero así como lo pongo también lo tengo que retirar. Y entonces, los dos pueden ser trabajos productivos, sí o no, no solamente la que se pone, sino la que se retira. Pero aquí la empresa ha optado a decir, uno es productivo y uno es contributorio, y así lo mide. Entonces, empieza la medición.
desde el minuto 1 hasta el minuto 370 que dura la actividad del día, ¿no? Que si ustedes le suman los minutos que almuerzan, ¿no? Más o menos están acabando hacia las 3, 4 de la tarde, medimos para los 4 obreros los tipos de trabajo y que sería ocioso leerlos uno por uno, ¿no? Ustedes verán que los amarillitos son los productivos, ¿no? En algunos momentos están poniendo planchas, en otros momentos están poniendo verticales, en otros horizontales, en otros puntales, y hay trabajos, vamos a regresar, contributorios rojos y no contributorios celestitos, ¿no? Y entonces ustedes verán que minuto a minuto mido qué hace cada quien, ¿correcto? De tal forma que después de haber medido, yo puedo sacar conclusiones sobre cada uno y puedo decir, bueno, pero si este es operario, ¿qué hace? Haciendo trabajos netamente no contributorios. Está mal el diseño de la cuadrilla, ¿no? O la otra es demasiado trabajo no contributorio. ¿Por qué? Y puedo preguntarme y sacar conclusiones. Sin embargo, ahorita, como esto ya lo tocamos en la pasada, lo que me voy a centrar más es en los porcentajes de trabajos productivos, contributorios y no contributorios. Según esta modalidad, la empresa dice que su cuadrilla operó con el 31% de trabajo productivo, 44% de trabajo contributorio y 24% de trabajo no contributorio. Correcto. Pero ¿qué hubiera pasado si la definición de trabajo contributorio hubiera variado y le hubiera puesto a los retiros de los accesorios, lo hubiera definido como trabajo productivo? Si hubiera hecho eso, bueno, esta es la estadística de la variante 1. Si hubiera hecho diferente, ¿no? O sea, poniéndole los retiros como trabajo productivo, el porcentaje de trabajo productivo, miren, se incrementó a 49%, con lo cual una empresa podrá decir, mi trabajo productivo es 49%, y otra, triste, dice, pucha, que yo tengo el 31%, ¿no? Como hablan ellos coloquialmente, ¿no? Y dice, estás en nada, ¿no? 31, no, yo tengo 49. Y entonces, pregúntense ustedes, ¿de dónde salieron esas estadísticas de Virgilio Guío, de Botero, de Serpel? ¿Cuáles son las definiciones y qué midieron? Midieron encofrado, midieron, o sea, en un día que fueron una obra, ¿en qué fase fueron? De estructuras, ¿qué estaban haciendo las cuadrillas? Encofrando, vaciando concreto, haciendo movimiento de tierras y muros anclados, porque para cada una va a haber una combinación y cada una tendrá un porcentaje. Y si yo sumo la de todos los obreros, porque acá hay 4, pero en una obra hay 20, o 30, o 50 obreros, sumo todo y me sale en una foto del momento 49. Pero también puedo sacarlo durante todo el día, la cuadrilla, y veo el efecto, el impacto de la grúa como medio de dehizaje, del encofrado como medio de vaciado. También puedo ver el impacto de que puede haber obreros que están demasiado tiempo parados o haciendo trabajos no contributorios, puedo retirar a uno. Hay operarios que están subempleados, ¿no? Porque si está calificado como operario, siendo esta una actividad bastante repetitiva y fácil, ¿no? Porque hemos visto en una losita y una plaquita de 10 centímetros con acero predimensionado, inclusive usar operarios de acero, yo iría más por usar más oficiales, ¿no? Porque no hay ni mucho estribo, ni mucha cosa. Entonces, en conclusión, para la variante 2 tenemos 49 y lo que dije hace un momento, ¿no? Para el mismo ejemplo, con los mismos datos, para diferentes definiciones, trabajo productivo 49% de la variante 2 y trabajo productivo 31% de la variante 1. Entonces, ¿cuál empresa es mejor para hacer encofrados en esta obra? Si tienen los mismos datos. La respuesta es, las dos son iguales. ¿De qué dependió entonces el indicador? De definir el indicador correctamente para poder decir cuál es mejor, ¿no? Haciendo encofrados en obras del mismo tipo. Entonces, no son comparables. No se puede hacer benchmarking con dos metodologías diferentes. Y los indicadores se tienen que usar tal por igual para las diferentes obras y empresas. En el sistema Last Planner, que es lo mismo, que más o menos es una seguidilla de indicadores, o sea, se definen varios indicadores globales y locales en el uso de este sistema del último planificador, ¿no? En resumidas cuentas, el sistema del último planificador busca
que dice que como punto de partida los planeamientos son todos los pronósticos están errados. Mientras más larga es la predicción, más errada estará. Mientras más detallada la predicción, más errada estará. El sistema Last Planner busca planificar a mayor detalle a medida que se aproxime el día del inicio de la obra, producir planeamientos colaborativamente con quienes realizarán el trabajo, identificar y levantar las restricciones de las tareas planeadas como equipo, hacer promesas confiables. También aprender de las interrupciones y, en buena cuenta, el sistema del último planificador une talento, experiencia, conocimiento, gestión y criterio a los objetivos del proyecto, información para hacer la planificación de la obra, la cual se va a ejecutar, ¿no?, con la suma de recursos. Cuando yo ejecuto la obra y veo lo que se hizo, compararé lo que se planificó contra lo que se ejecutó. Si uso sistemas convencionales, en donde no hago indicadores ni medición, no veré si puedo mejorar, si he perdido, si he tenido pérdidas. Con los controles tradicionales no lo voy a poder hacer. Pero para ver qué se hizo, yo protejo el plan y le pongo unas herramientas que el sistema último planificador nos da. Y ese sistema Last Planner asegura que el planeamiento sea lo más próximo, que es el análisis macro, sea lo más próximo a lo que se ejecutó y que se programó, que es un análisis más detallado, una visión a mediano y corto plazo. Se inicia con lo que se denomina programación por horizontes o look ahead en inglés. Entonces este look ahead, y aquí es donde viene el punto de los indicadores, que es un programa de mediano plazo con horizonte de tiempo de 4 a 6 semanas, cuyas tareas provienen del cronograma general con un mayor nivel de detalle, el análisis de restricciones, que es el ejercicio de identificar y proveer con adecuada anticipación todo aquello que falta para poder ejecutar una tarea, y el plan semanal, que son el listado de tareas sin restricciones de producción que se compromete a ejecutar en la semana. Todas ellas tienen indicadores, y un indicador por excelencia es el PPC, el porcentaje del plan cumplido, que es el índice que mide la efectividad y confiabilidad de la programación semanal, que busca ver qué tareas se completaron al 100% entre las tareas programadas. Se contabiliza el cumplimiento del 100% de lo programado en la semana. Entonces este indicador PPC, que dice, si yo en la semana busqué hacer 100 metros cúbicos de concreto de techo, si hago los 100 metros cúbicos, mi PPC para esa actividad es 1. Pero ¿qué pasa si una empresa inventa la pólvora y dice, un momentito, yo voy a ver, en lugar de ver el cumplimiento de toda la semana, voy a ver el cumplimiento por día? Y ese cumplimiento por día, que puede ser 10, 15, 20, 25 y 30, que suman 100, si yo cumplo por día, ya voy ganándome alguito, un porcentaje, ¿no? Por decir, ¿no? En 3 días cumplí lo programado y en otros 2 días no. 3 entre 5, 0.6, 60%. Entonces ya tengo 60% de cumplimiento. Pero tal como está definido el PPC, es todo o nada. Es o cumpliste lo que se puso en la semana, es 100%, y si no lo cumpliste es 0. Y entonces vemos empresas que aplican PPCs diferentes, siendo ambas o muchas de ellas expertas en sistemas de Last Planner, de Lean Construction, y tienen PPCs diferentes. Algunas tendrán PPCs de 80, otras tendrán de 70, y eso no quiere decir que la que tiene 70 es peor que la que tiene 80. Depende de cómo lo definió. No sé si está claro el concepto. El concepto es, si el PPC es el mismo para todas, ahí las puedo comparar. Pero ¿qué pasa si yo le sumo fracciones por día cumplido? Estoy haciendo una trampita, ¿no? Pero entonces tenemos de buscar un consenso para el indicador. Y el análisis de confiabilidad es justamente analizar todo lo que se ha dicho. Y en conclusión, para proteger el plan y asegurar el flujo y aprender y fomentar la mejora continua, se busca primero un planeamiento. Este planeamiento sale en programaciones por horizontes de 4 semanas, se van cumpliendo las primeras semanas para seguir a la siguiente horizonte. Pasan a ser planificaciones semanales por días y cada una tiene un objetivo de cumplimiento. Y entonces, aquí en este sistema de Last Planner se mueven muchos indicadores y dependiendo de cómo lo definan las empresas, es difícil comparar una empresa A con una empresa B que usa el sistema Last Planner. ¿Por qué? Porque no han hecho benchmarking. O sea, no hay una unidad, una guía metodológica que haga que todas usen las mismas definiciones. Y entonces puede haber empresas que tengan 90% de PPC
y otras 70 y de repente tienen los mismos números, sino que le han definido diferente el PPC, ¿no? Entonces, ¿qué era? La programación, cronograma, liberación de look-ahead, o programación por horizontes, luego el análisis de restricciones, que es responder a la pregunta, ¿está listo para iniciar las actividades de la semana? Asigno responsables para cada actividad, las levanto previo a iniciar la semana, luego ejecuto el plan, mido lo que he cumplido del plan y ese PPC o porcentaje de plan cumplido y las causas de cumplimiento usualmente no es 100%, puede ser 70, 80, 90%, y entonces las causas de cumplimiento y las análisis de restricciones también deberían de ser objeto de clasificarlos y definirlos para poder ser comparables entre empresas. De momento, según mi experiencia y según lo que veo y he visto en el campo profesional académico, investigatorio, hay muchas empresas que tienen diferentes indicadores dentro del sistema Last Planner, con lo cual no se pueden hacer comparaciones entre ellas. Entonces lo que debemos hacer es debe ser igual en macro a lo que se debe hacer en detallado. Lo que impide que lo hagamos son las restricciones, lo que vamos a hacer es lo que está ya liberado de la semana y después de ejecutar la semana vemos en qué se puede mejorar. Y bueno, entonces volviendo a los indicadores ya para cerrar la charla, los indicadores de desempeño se pueden dividir en indicadores de calidad y de productividad. Los de calidad miden el desempeño de un producto o servicio relacionado con las necesidades de los clientes, ya sean internos o externos. Los de productividad son los que miden el desempeño de los procesos a través de relaciones elaboradas a partir de los recursos utilizados y de los respectivos resultados. Los de desempeño también pueden ser clasificados como globales o específicos según el alcance de los datos usados para su cálculo. Serán de desempeño global si sirven para mostrar el grado de competitividad de la empresa y, en cambio, si son indicadores específicos, serán aquellos que den información de forma individual sobre procesos, estrategias y o prácticas gerenciales para tomar decisiones sobre las características en términos operacionales. Los requisitos de los indicadores son que sean selectivos. Debemos escoger los indicadores más importantes, no escoger un gran número, sino los claves, los que aplicando Pareto me cubran el 80, el 90% de las necesidades de la empresa. Sean simples, indicadores que deben ser de fácil comprensión y aplicación, no estar sujetos a cálculos complejos. Accesibles, que los datos sean los más simples posibles, que tengan bajo costo, que para la obtención de datos como para el procesamiento de los mismos no debe ser superior al beneficio que se espera alcanzar. A todo esto, en Chile, el doctor Alarcón ha inventado, el doctor Fernando Alarcón, un sistema de captura de video que pone en una hora, pone 5 o 6 camaritas, dependiendo de las cuadrillas, y esas camaritas se dedican a ver qué hace la cuadrilla. Cada cuadrilla está siendo filmada con una cámara secreta. ¿Y cuál es el objeto de esa cámara? Se procesa el video y hacen capturas por minuto. Y esas capturas por minuto de la cuadrilla, así como hay las cámaras digitales que captan la sonrisa y pescan la foto, aquí, dentro de la medida de lo posible, captan el trabajo productivo, contributorio y no contributorio, según lo que se ha definido en la empresa. Y ante la duda, hay un ingeniero o técnico en la central de las cámaras para definir el trabajo contributorio o no contributorio productivo en la medida que la cámara, el sistema, no pueda. Y entonces eso, ¿qué hace? Hace un ahorro ostensible de mano de obra, en lugar de tener personal calificado midiendo, viendo la cuadrilla ahí, jalando rayitas y palitos, que puede ser inexacto. El procesamiento de video con captura de imágenes y técnicas casi que colindan con lo hollywoodiense, ¿no? Están haciendo prácticamente levantamiento de cartas de balance, y eso próximamente va a tener un bajo costo. Ahorita cuesta, pero conforme se masifique, seguramente vamos a verlo en el Perú muy pronto, ¿no? Empezando por las empresas más grandes, más importantes. Que sean rastreables, que sea importante en el proceso de elaboración de los indicadores, detallado y documentado, que se pueda acceder a la información de ser necesario, y experimentación. Antes de su implantación, los indicadores deben de pasar por un periodo de prueba para verificar su eficacia en relación con los objetivos establecidos. Las unidades de medida de los indicadores pueden tener diferentes unidades y las más usadas son el número absoluto o de ocurrencias en un periodo de tiempo.
o condiciones preestablecidas. Porcentaje puede ser un tipo de indicador. El trabajo productivo era un porcentaje, ¿no es cierto? Del 100%. Es un indicador. O sea, estoy respondiendo antes de que me pregunten, oye, pero eso no es indicador. No, sí lo es un porcentaje. Ya me adelanté a la pregunta. El tiempo de espera para que suceda un evento o tiempo de ejecución de una etapa de proceso es una unidad de medida, un indicador. La relación de cantidad con otra variable, número de defectos por mes, costo por metro cuadrado, volumen de concreto por área construida, son tipos de indicadores. Y la productividad, que es una medida de eficiencia, lo hemos dicho, ¿no? La eficiencia se entiende como la cantidad de recursos consumidos, por decir, horas hombre, tiempo, horas máquina, bolsas, unidades, soles, dólares, etcétera, para obtener algún resultado. Los indicadores de productividad pueden proporcionar información que respalden decisiones estratégicas, gerenciales, operativas. Y un sistema o proceso es más eficiente cuantos menos recursos consuma para obtener un resultado. Así, un indicador de productividad podría ser la cantidad de metros cuadrados construidos por dólar gastado o número de viviendas por la cantidad de dinero invertido, y los ejemplos anteriores son a su vez indicadores globales, ya que proveen información que respalda decisiones de carácter estratégico, ¿no? Resultados entre esfuerzos, cantidad producida entre recursos empleados. Es la fórmula. En cambio, el rendimiento, que es confundido por prácticas ya de muchas décadas atrás, es la inversa. En el lenguaje coloquial se usa indistintamente el rendimiento como productividad. Sin embargo, el rendimiento, técnicamente, en el lenguaje ya de gestión de producción, son los esfuerzos entre resultados, los recursos empleados entre cantidad producida. El rendimiento, también llamado ratio según las tendencias actuales, puede ser la unidad en hora hombre por metro cuadrado, hora hombre, perdón, por metro cúbico, bolsas por metro cúbico, etc. Estos ejemplos mencionados son a la vez indicadores operacionales específicos, ya que sirven para tomar decisiones de mejoramiento operacional y se refieren a algún proceso productivo específico que se desea medir. Entonces, tenemos también pérdidas, que son un indicador indirecto que mide el desperdicio y que en consecuencia es la diferencia de la cantidad de recursos que debí usar versus la cantidad de recursos que utilicé. Esa resta es la pérdida y se presenta como un porcentaje. Para medir la pérdida es importante clasificar la pérdida y según Formoso, aquí hay una propuesta, Formoso también es un gurú del Lean Construction, la clasifica según el tipo de recurso consumido, su naturaleza, su control, su origen y el momento en que se manifiestan. La calidad es importante y hay dos tipos de clientes, internos y externos. Los internos son todos los clientes que proceso tras proceso en la línea de producción, ¿no? Debemos de satisfacer las exigencias de ellos. También el cliente externo, evidentemente, que es el que más conocemos, debe estar satisfecho y entonces estos indicadores se pueden colocar tanto en procesos como en productos y sirven para medir cómo se sienten los clientes, tanto internos como externos, por los productos y servicios que estamos haciendo. Entonces, dentro de los ejemplos de indicadores tenemos ejemplos de indicadores globales de productividad: desviación del costo, desviación del plazo, productividad de mano de obra, volumen de concreto por metro cuadrado techado, de acuerdo a la tipología de edificación. No es lo mismo comparar el volumen de concreto metro cuadrado techado en una tipología de concreto de vivienda económica sector DE que de una de sector A aporticada con llena de placas. Seguramente va a ser diferente. El peso del acero por metro cuadrado de acuerdo a la tipología de la edificación, el área de los muros por metro cuadrado de acuerdo a la tipología de la edificación, el número de puntos de agua por metro cuadrado techado. También el número de puntos de luz es por metro cuadrado un indicador global de productividad. Los indicadores específicos de productividad serán pérdidas del concreto, ya sabemos que se hacen por porcentaje, pérdidas de acero, pérdida de ladrillo, la variación porcentual del espesor del tarrajeo de pared con relación al especificado del proyecto, variaciones porcentuales del espesor medio del contrapiso con relación al especificado en el proyecto. Los indicadores globales de calidad tenemos como ejemplos el número de reclamos por unidad de vivienda, porcentaje de clientes insatisfechos. Los indicadores específicos de calidad de un proyecto tenemos en la fase de proyecto, número de modificaciones del proyecto con relación al proyecto original, número de errores o falta de detalles del proyecto, número de días que dura la fase de diseño por metro cuadrado techado, número de veces que el proyectista visita la obra. De ejecución, porcentaje de horas hombre gastadas en operaciones de retrabajos,
porcentaje del costo de las operaciones de retrabajos, desviación de la resistencia al concreto. Y de logística, porcentaje de horas hombre gastadas en limpieza y acarreo de materiales, número de ocurrencias de falta de materiales en obra, número de defectos en herramientas y en equipos por mes. De seguridad, los reglamentarios, índice de incidencia, índice de frecuencia, índice de gravedad. Entonces hay indicadores obligatorios y hay indicadores propuestos como opcionales, y la idea es que alguien tome el liderazgo, que aglutine a las empresas constructoras y proveedores, consultores, colegios profesionales, Cámara Peruana de la Construcción, Estado, para tomar un liderazgo y proponer los indicadores que nos permitan hacer benchmarking a nivel interno y por qué no compararnos con los países vecinos. Entonces, los problemas de baja productividad, falta de calificación de la mano de obra, pérdida de materiales, etcétera, son en la mayoría de los casos producto de una gestión deficiente, en donde se resalta la falta de indicadores. Ahora en este boom inmobiliario casi especulativo, por no decir especulativo, eso se tapa con subir el costo y la gente paga. Y entonces estamos como en España. En España, cuando yo tuve la suerte de ir a estudiar mi posgrado, los pesqué en pleno boom, ¿no? Inicio de 2000, mediados de 2000, y yo era testigo que si había que tumbarse un muro, se tumbaba y se volvía a hacer. Y era una locura total, ¿no? Y más o menos, guardando las distancias, todas esas grúas y todos esos elevadores de plataforma y esas redes, me parece haberlos visto en España, pero ahora están instalados acá, ¿no? Se están viniendo. Se los han desamblado y los están mandando para acá, porque obviamente ha parado ahí el boom de la construcción. Y entonces, que no nos ocurra eso, ¿no? Que por esa inercia del boom inmobiliario, descuidamos nuestro diseño de operaciones, no medimos indicadores, hacemos muchos trabajos rehechos, vendemos, igual ganamos, ¿no? Y entonces esa oportunidad preciosa de ser más competitivas cae en saco roto. La implementación de un sistema de calidad y productividad en una empresa contribuirá a minimizar este tipo de pérdidas. Los indicadores de calidad o productividad constituyen una herramienta básica, ya que ayudarían a controlar el desempeño de una empresa y a tomar acciones correctivas. Asimismo, su uso permitiría hacer benchmarking y comparar a la empresa con sus pares, tanto nacionales como del extranjero. Se debe definir una metodología para la selección de estos indicadores, para la recolección y análisis de los datos que garanticen una confiabilidad de los mismos y poder materializar el benchmarking, tanto interno, entre obras, como con nuestros pares nacionales e internacionales. Bien, con esto acabo la conferencia de hoy. Muchas gracias y no sé si tuvieran alguna pregunta.